Pequeño cambio de orden, en vez de hablar ahora de la clase de aplicación de la inteligencia artificial a la energía de fusión, pues vamos a dar un salto para hablar de la inteligencia artificial en aplicaciones biomédicas. Para eso, nuestro conferenciante es el doctor Joan Francesc Alonso, del Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy Research Group de la Universidad Politécnica de Cataluña. Joan, muchísimas gracias por tu participación en esta escuela de verano del Comité Español de Automática, y con objeto de intentar cubrir los slots de tiempo, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a la organización también por la invitación, y a ver si consigo compartir esto sin liarla. Vale, supongo que tendríais que ver mi pantalla por ahí. ¿Se ve? Se ve perfecto, Joan. Perfecto. Vale. Bueno, yo pasé unos archivos a la organización. Voy a compartir el enlace también por aquí porque da tiempo con una buena conexión a descargarlo, instalar y... Porque yo planteé este taller de una manera muy práctica, ¿no? Bueno, tengo un niño pequeño y soy de los que piensa que un niño sucio es un niño feliz, entonces la idea era ensuciarse un poco. Igual no tendrá el mismo nivel de profundidad que los otros ponentes, pero a ver, para copiar esto en el chat. Aquí, de esto. Vale, ahí está el zip con un PDF con las instrucciones, que vendría a ser esto de aquí. ¿Vale? Hay que instalar un pequeño entorno de Python. ¿Vale? El Miniconda es el que ocupa menos y es el más rápido de instalar. Y luego, pues, arrancar un terminal e instalar, bueno, crear un entorno de Python. Ahora lo explicaré con más detalle. Y arrancar el Jupyter Notebook, que está también en ese zip, que ahora explicaré lo que es. ¿Vale? Entonces, yo no tengo exactamente lo mismo en mi PC porque utilizo un entorno que ya uso en el máster aquí en la OPC. Pero, a ver, no, esto no es. Ahora sí. ¿Vale? Una vez instalado y creado el entorno y demás, pues tendría que salir una pantallita como esta en el navegador. ¿Vale? Entonces, si yo le doy clic directamente a este notebook, a este bloc de notas, tendría que aparecer algo como esto, seguramente sin esta tabla de contenidos que yo tengo a la izquierda, porque es algo que yo utilizo para docencia y que no incluí en las instrucciones, pero más o menos tendría que ser esto. Antes de empezar, para quien no esté familiarizado con Python o con estos Jupyter Notebooks, pues bueno, simplemente a modo de pequeña introducción, Python es como la caja de herramientas, la navaja suiza para el análisis de datos. Es un lenguaje gratuito que además está muy presente en todo lo que es Machine Learning e inteligencia artificial. Y en el entorno de análisis de datos, estos notebooks son como el estándar de facto para compartir ejemplos y son una herramienta muy útil en la docencia también. En el fondo lo que hacen es transformar una ventana de comandos de Python en una especie de bloc de notas interactivo en el que uno puede poner celdas con texto, incluir imágenes y luego lo que es importante son las celdas de código, ¿no? Ahí donde realmente se hacen las cosas, ¿no? Entonces, para empezar, pues, bueno, como yo no sabía exactamente cuál sería el contenido de los demás ponentes, planteé esto como un taller muy básico en el que empezaremos con un poco de bla, bla, bla de lo que realmente es el análisis de datos, el machine learning o la inteligencia artificial, que son cosas que se parecen pero no son exactamente lo mismo. Luego
un pequeño ejemplo, el Hello World del análisis de datos, que es una regresión lineal, que ya ha salido en otras presentaciones, pero vamos a ver lo sencillo que es hacer eso con Python y cómo realmente a veces dedicamos más tiempo a graficar resultados que realmente a calcularlos, a obtenerlos. Y luego iremos con un par de ejemplos reales de aplicación de los que en nuestro grupo utilizamos en el día a día. Bien, bueno, creo que ayer en alguna presentación ya salió esta imagen, ¿no? La inteligencia artificial es un concepto muy amplio y de hecho se puede llegar a hablar de inteligencia artificial y estar basada en muchas técnicas de ámbitos muy diferentes, pero sí que un subconjunto de lo que sería la inteligencia artificial es lo que llamamos machine learning, ¿no? Y estos algoritmos que pueden aprender sin estar explícitamente programados para hacer una tarea en concreto, ¿vale? Son los que, como se comentaba anteriormente, pues están más de moda hoy en día, los que parece que nos están llevando a aplicaciones prácticas de una manera más concreta. ¿Vale? En todo esto, el análisis de datos, que está muy ligado también a las aplicaciones biomédicas, pues sería algo que se solapa parcialmente con todos estos conceptos, puesto que un algoritmo de aprendizaje necesita datos para luego poder extraer alguna ley, aprender y hacer lo que tenga que hacer. ¿Vale? Y el deep learning, que es casualmente la mayoría de aplicaciones que hemos visto anteriormente son de deep learning, es algo en lo que yo no entraré porque bueno, con el tiempo que tenemos y los algoritmos que os voy a presentar, pues pasaríamos más tiempo esperando a obtener un resultado que viendo que el PC hace algo, ¿no? En fin, ¿qué os voy a presentar hoy? Pues unas cuantas herramientas, unas cuantas librerías de Python que son muy conocidas, a lo mejor ya las conocéis, pero para no dejar a nadie atrás, las pongo aquí, ¿no? Son librerías muy comunes, muy utilizadas en el análisis de datos. Matplotlib, tenéis los enlaces también en el notebook. Si le vais dando los enlaces os llevará a las páginas principales de cada una de ellas. Matplotlib es una herramienta que sirve para graficar, ¿vale? Imita, por decirlo de alguna manera, las gráficas típicas de MATLAB de toda la vida. Para alguien como yo que llevaba 20 años programando en MATLAB, el paso a Python pues es un cambio interesante. Entonces el hecho de tener herramientas que se parezcan mucho como Matplotlib o NumPy pues facilita también esa transición. Seaborn es otra librería que se construye, por decirlo así, encima de Matplotlib y que permite hacer gráficas de manera más sencilla o más bonitas, por decirlo así. Pandas es otra librería muy utilizada en el análisis de datos porque permite organizar los datos en data frames de manera análoga a lo que sería lo más común en lenguaje R o a las tables estas nuevas que tiene MATLAB. ¿Vale? Permite hacer análisis exploratorios de datos y otras cosas mucho más complicadas de manera muy sencilla. NumPy y SciPy, que son básicamente las librerías de cálculo numérico con ciertos algoritmos y funciones más específicas de análisis de señales, de imágenes, hay otra parte. Entonces, bueno, estas aparecen siempre para cualquier cálculo que haya que hacer. Y otras un poco más específicas de Machine Learning, como la omnipresente Scikit-learn, y una menos conocida, pero que es muy útil sobre todo en docencia, que se llama Yellowbrick, ¿vale? Que permite la selección de modelos, el ajuste de hiperparámetros que comentaba algún otro ponente y sobre todo mostrar resultados de una manera muy visual, de manera muy sencilla además. ¿Vale? Entonces todo eso, el cómo añadir todo eso a un entorno de Python para tener nuestro entorno cerrado y que se ejecute todo sin
afectar a otras instalaciones de Python, a otros proyectos que tengáis por ahí. Es lo que yo he puesto en ese PDF de instrucciones, ¿vale? Que sería lo mismo que está puesto aquí en esta celda de texto. ¿Vale? Y luego, una vez hecho eso, pues empezaríamos con los ejemplos. ¿Vale? No sé si alguien ha tenido algún problema con la instalación. ¿Vale? Podríamos dedicar 2 minutillos rápido para resolver alguna duda si la hubiera, y si no, paso directamente a explicar nuestro primer modelo de Machine Learning con unos datos biomédicos muy sencillos, que sería esta regresión. ¿Vale? Si no hay preguntas, pues vamos con el Hello World. Bueno, una regresión lineal es algo que cualquier estudiante de ingeniería conoce de sobras. ¿Vale? Habitualmente pues tenemos una ecuación de este estilo, ¿vale? En forma matricial, ¿no? Con una variable dependiente, unos coeficientes W que multiplican a las variables independientes y un término de sesgo o de término independiente de la recta, ¿no? Que podéis ver en diferentes libros con otras letras, ¿no? Pero es la ecuación más habitual, ¿vale? Incluso esas citas o la letra griega que se comentaba anteriormente de las redes neuronales profundas, también la veréis en un modelo simple de regresión lineal. Lo podréis ver en los cursos de Coursera que empiezan ya directamente el señor Ng con esa cita en vez de con los pesos aquí, ¿vale? Pero es una ecuación muy sencilla que podemos estimar a partir de datos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Todo esto en Python, ¿vale? Yo empieza con la importación de todas las librerías que vamos a usar. Yo aquí he colocado todos los imports, todas las funciones que voy a necesitar en el resto del bloc de notas del notebook. Pero en realidad para una regresión lineal, pues con NumPy, Pandas, Matplotlib y el linear regression que tengo por aquí sería suficiente, ¿vale? También estoy importando un módulo de CSV para leer los datos tal y como os los he pasado en estos ficheros de números separados por comas, y alguna otra cosa como este path que me permite pues decirle, bueno, mis datos van a estar siempre en esa carpeta y ya no me preocupo de dónde los tenga que ir a buscar. ¿Vale? Y bueno, para este primer ejemplo pues había pensado en empezar con unos datos muy sencillos de peso y altura, ¿no? Es algo que se puede descargar online en esta comunidad Kaggle, que es bueno, un sitio donde mucha gente va simplemente a aprender o a practicar con algoritmos de Machine Learning. ¿Vale? Y con Pandas, que lo hemos cargado como PD, pues leer un archivo de texto de este estilo es muy sencillo. Lo cargamos en un data frame de Pandas y aquí estoy mostrando simplemente pues, unos cuantos registros de estos datos. ¿Vale? Están en pulgadas y libras, creo, los pesos. Luego hago una conversión para mostrar los resultados, pero lo que tenemos es una tabla con miles de estos datos. Tenemos género, altura y peso. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo estudiar con estos datos? Y esto me lleva a algo de la introducción que estaba aquí. ¿Vale? ¿Por qué quiero yo aplicar inteligencia artificial o machine learning a un problema, ¿no? Y esto tendría que ser lo primero que alguien se plantea, ¿no? Que tengamos herramientas muy potentes no quiere decir que las tengamos que aplicar a todo, porque
puede que el resultado no sea nada de lo que estamos buscando, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les explico pues, que el aprendizaje automático puede llevar a nuevas soluciones, a mejorar las existentes y a nada en concreto. Entonces, tener una pregunta antes de empezar a estudiar todo esto es muy importante, y tener los datos adecuados para responder esa pregunta es más importante todavía. Luego, todo el análisis que vendrá después será más o menos complicado, pero es importante tener una pregunta y unos datos adecuados. Entonces, ¿cuál sería la pregunta en este caso? Bueno, como es un problema muy simple, pues hay una relación entre altura y peso. Podemos usar esa relación para predecir el peso a partir de la altura. Afecta el género a esa predicción, ¿vale? No podemos preguntar mucho más. Pero sí que es muy sencillo resolver todo esto con unas cuantas líneas de Python. Fijaos que tengo más líneas de código dedicadas a definir cómo van a ser las gráficas que yo estoy generando, que lo que es realmente bueno, esto es separar simplemente en dos variables los datos y la salida, el entrenamiento del modelo y la visualización de... Bueno, esto es la división de los datos en conjuntos de entrenamiento y test, perdón, el entrenamiento del modelo y la visualización directamente con Yellow Brick. ¿Vale? No lo he comentado antes. Si alguien no está familiarizado con los notebooks, las celdas se ejecutan bien con control enter y se queda la misma, o con mayúsculas enter va saltando a la siguiente, ¿vale? Entonces yo ejecuto esta, que era la de inicialización, paso por la carga de los datos y ahora le doy a lo del modelo y tengo esta gráfica, ¿vale? Esto es simplemente el error de predicción, ¿vale? Idealmente tendría que estar todo alrededor de la línea de identidad, si fuera una regresión perfecta, ¿vale? Tenemos un coeficiente recuadrado bastante elevado. Bueno, no es una mala regresión, ¿vale? Pero fijaos que es muy sencillo, ¿vale? Más allá de las configuraciones y de poner los datos en el formato que se necesitan, son 4 líneas de código, simplemente. ¿Vale? Y aquí tenemos una posible visualización. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que se vea completa. Aquí tenemos pues, los datos reales y la salida de nuestro modelo y cómo queda. Otra gráfica bastante habitual para evaluar modelos de regresión es el residual plot, ¿vale? Muy parecido a lo que explicaba mi compañero Hamid ayer del Bland-Altman plot, que también hay otras librerías para generarlo en Python. ¿Vale? Aquí vemos pues eso, ¿no? Los errores de predicción representados respecto al valor de predicción, ¿no? Entonces, si aquí viéramos alguna tendencia, algún tipo de agrupación, significaría que el modelo no es lo suficientemente bueno para este problema. Podría ser que una regresión lineal no nos sirviera y necesitáramos un modelo cuadrático o alguna cosa así. ¿Vale? Lo importante es ver aquí pues, una distribución de puntos más o menos gaussiana, ¿vale? Y que no se concentran más puntos en general. También por el número de casos que tengamos es normal que esto sea más un círculo que no una distribución uniforme, pero que no hay acumulaciones de puntos o tendencias respecto a los valores predichos, ¿no? Pero bueno, entonces simplemente vemos que el modelo está funcionando y lo podríamos usar para hacer predicciones, ¿vale? Esto es simplemente, tal y como he puesto antes, peso dada la altura. Vamos a complicar un poquito más el modelo y vamos a añadir la información de género ahí. ¿Cómo añadiría yo
esto de aquí es simplemente extraer del data frame de pandas la información de género femenino para la variable independiente y las dependientes. Vuelvo a hacer la división en conjuntos de entrenamiento y test. Fijaos, no lo he comentado antes, yo estoy poniendo aquí una variable, un parámetro random state a 42 para que ejecución tras ejecución sea siempre la misma división entre entrenamiento y test para tener repetibilidad cuando yo ejecuto el node. Esto no es necesario, ¿vale? Simplemente a efectos prácticos y didácticos, ¿no? Pero lo mismo para el género masculino y hago dos regresiones lineales, ¿no? Una para un género y otra para el otro. Y ahora sí que, fijaos, estoy dedicando mucho más código a hacer esta gráfica de aquí, en la que dibujo en dos colores cada uno de los grupos de puntos y superpongo la recta que me está dando el modelo. ¿Vale? Hay mucho más código, no voy a entrar en los detalles de todo esto. O si hay alguna cosa que no se entiende me podéis escribir. Es muy parecido, si estáis familiarizados con MATLAB, es muy parecido a lo que sería un plot de MATLAB. Y fijaos que sí que realmente a la vista de la gráfica se ve que el género influye, ¿no? A partir de una altura dada, pues en general el género femenino pesa menos que el género masculino. Para este tipo de datos, para estos datos que yo descargué de Kaggle. ¿Tiene sentido incluir todo esto en un único modelo de regresión múltiple? Pues vamos a verlo. Como tengo una variable categórica, pues voy a hacer el one-hot encoding que habéis visto también en alguna charla, tanto ayer como, no sé si hoy ha salido, pero recuerdo alguna de ayer que sí. ¿Vale? En el fondo, pues Pandas ya nos proporciona una función getDummies que transforma unos y ceros en función de la variable categoría que tenía. Yo tenía género, que tenía dos valores, male y female, y me ha generado dos columnas aquí en función de si lo es o no lo es, ¿no? 0, 1. Para evitar problemas de colinealidad en el modelo, pues elimino una de las columnas, ¿vale? Y le cambio el nombre a una de ellas y ya está, que es lo que estoy haciendo aquí. Elimino esta última columna y esta la llamo género, ¿vale? Cuando sea 0 es género masculino, 1 género femenino. Y vuelvo a... Aquí no he hecho la división entre entrenamiento y test, que es lo que habría que hacer si quisiéramos validar un modelo, pero fijaos que yo puedo volver a hacer la regresión lineal y ahora los coeficientes que me está sacando el modelo, aparte de una pendiente es, de una pendiente es esta de aquí y un término independiente que es este de aquí, que es muy parecido a lo que veíamos aquí, alrededor de menos 225. Tengo otro coeficiente que es el que se multiplica por 0 o por 1, dependiendo de si es género masculino o género femenino, que es el que me modifica la predicción, ¿no? Entonces, es un modelo muy sencillo, con unos datos muy sencillos, pero que ya podríamos usar como inteligencia, por decirlo así, para predecir la altura, el peso en función de la altura de una persona. Y esto en Python sería algo tan sencillo como aquí tengo un bucle for y con alturas entre 150 y 210 centímetros en saltos de 10, pues le voy diciendo. Vale, fijaos, tengo dos líneas en las que utilizo el modelo para predecir, le paso la altura pasada a centímetros
y 1 si es género femenino, 0 si es género masculino. Ahí tenéis una tabla comparativa de lo que sería para los datos, para alguien que perteneciera a la población de la cual se han obtenido esos datos, estos serían los valores de predicción. Y esto podría ser útil o no en función de la aplicación que tengamos en la cabeza. Pero fijaos que gráficas y manipulación de datos, excluyendo estas cosas, pues tenemos, bueno, el train test split si queremos dividir entre conjuntos de entrenamiento y test, pero básicamente es instanciar un modelo y ajustarlo, y luego el predecir. En 4 líneas de código hemos hecho una aplicación sencilla de Machine Learning o de inteligencia artificial si estiramos mucho la definición, ¿no? ¿Vale? Y esto es simplemente para demostrar lo sencillo que es y lo peligroso y lo, digamos, el poco conocimiento que hay que tener de lo que está pasando por debajo para poder aplicar todo esto. Entonces, los fundamentos vienen muy bien para entender todo esto y saber si lo estamos haciendo bien. Hay una cantidad de métricas y de índices que se pueden obtener para saber si nuestro modelo está funcionando bien, si está sobreestimado, subestimado. ¿Vale? Todo eso queda un poco fuera de la charla por temas de tiempo, pero fijaos que es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo obtener resultados con estas librerías. Bien, lo mismo que he hecho una regresión, que es un problema de aprendizaje supervisado, podría usar clasificadores, ¿vale? Para, en función de peso y altura, decirme si es de género masculino o femenino. Esto ya no sé si saldría muy bien porque no lo he probado. Las nubes de puntos están relativamente solapadas, pero algo saldría. ¿Vale? Pero los ejemplos reales de cosas que hacemos en nuestro grupo que he preparado son más del otro gran grupo de aprendizaje, excluyendo el reinforcement learning, que sería el aprendizaje no supervisado, ¿vale? Y más concretamente de clustering. ¿Vale? El primero de ellos, el más sencillo, es algo que tampoco es que hayamos publicado, pero es algo que usamos en el día a día, que es la detección de artefactos en señales biomédicas, ¿no? Y esto, aplicado a cualquier otro campo de la ingeniería, podría ser detección de anomalías o detección de valores extremos. ¿Vale? En señales de este tipo, de pulso sanguíneo, la forma de onda siempre tiene esta característica, ¿no? Son estos pulsos con un dicrotic notch que se llama aquí, ¿vale? Esto depende mucho de la condición en la que estén las arterias, pero en un registro sano sería así. Esto es lo que escucha nuestro médico cuando nos pone el brazalete, lo hincha y pone ahí el estetoscopio. Cuando la presión es máxima, se ocluye el flujo sanguíneo a través de las arterias y no se oye nada. Y a medida que va deshinchándose el brazalete, se empiezan a oír unos sonidos que reciben este nombre, sonidos de Korotkov. Además, el tono de estos sonidos le da más información al médico, ¿vale? El primero es diferente del medio y del último, pero en un sistema automático de estos que mide la presión, si la midiera a través de los sonidos, pues se detectaría el primero, la presión del brazalete en ese momento sería la presión sistólica, y a medida que se va deshinchando, se producen sonidos hasta que ya no se está ocluyendo la arteria, entonces se dejan de oír. El último sonido correspondría a la presión diastólica. Todo esto hoy en día ya no se hace, bueno, nuestro doctor seguramente sí, pero estas pulseritas que uno puede comprar por unos cuantos euros, que llevan unos sensores infrarrojos o con luz roja combinada,
al estilo de un pulsioxímetro, ya no utilizan los sonidos de Korotkov, sino que utilizan pues, la transmisión o la reflexión de diferentes longitudes de onda, y esto es una señal que es muy fácilmente, se ve afectada muy fácilmente por artefactos de movimiento, ¿no? No suelen funcionar bien si te estás moviendo. Entonces, lo que suele pasar, y este es el segundo ejemplo que yo tenía preparado, es que pasa algo como esto que se ve aquí, ¿vale? Y si cargamos la señal, esta estaba adquirida a una frecuencia de 1000 hercios, ¿vale? Por eso toca ponerlo manualmente. Si la dibujamos así, pues lo que pasa es que tenemos una señal. Fijaos que estas zonas de aquí y estas de aquí son muy parecidas a esto que yo muestro, a una señal ideal de pulso, pero a la que hay un movimiento o el paciente tose o se gira, pues tenemos artefactos de estos de aquí, ¿no? Se modifica el flujo sanguíneo a través de los tejidos donde está midiendo y pasan estas cosas. Esto habitualmente, bueno, si es un solo registro, pues uno viene, lo marca, pues igual que he hecho yo aquí, con un par de rectángulos, y estas zonas no las considero. Si yo estuviera monitorizando un paciente durante 24, 48 horas o semanas, tener a alguien revisando todo esto manualmente no es ni divertido, ni práctico, ni económico, ¿vale? Esa persona puede estar haciendo algo más interesante y más productivo, y es donde realmente el análisis automático de este tipo de registros pues tiene sentido, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha hecho esto habitualmente? Bueno, sabiendo lo mínimo de estadística descriptiva, pues era muy típico cortar, ¿no? Está claro que este registro tiene una media nula, pues yo calculo la desviación estándar y pongo un tope, ¿no? Una desviación estándar, 1,5, 2, y todo lo que supere son artefactos, ¿vale? Si yo hago eso sin entrar en el código, pues lo ejecuto para que veáis. Pues sí que detecto unos tramos de señal que están aquí resaltados en rojo, pero bueno, no me está marcando realmente los tramos donde hay artefactos. Me está marcando, sí, algunas cosas, pero no del todo, tiene huecos. No es realmente útil tampoco tener así. Entonces, ¿dónde entra el aprendizaje automático aquí, el machine learning? Pues imaginaos que yo corto esta señal en tramos de medio segundo a un segundo, no sé. Yo al final aquí he puesto 0,75 y cada 0,75 segundos calculo algunas características de la señal. Pues la media, bueno, aquí tengo la desviación estándar, la kurtosis, la diferencia entre máximo y mínimo y la skewness, ¿no? Y utilizo estas 4 características para caracterizar estos segmentos de señal y lo paso a un algoritmo de clustering no supervisado que me agrupe las muestras. Y le voy a decir, voy a utilizar un algoritmo en particular que es relativamente bueno para esto, al que le digo que me encuentre un grupo. Y lo que no cuadre en ese grupo serán los outliers, serán los valores extremos, ¿vale? Los artefactos de esa señal. ¿Vale? Tengo aquí unas cuantas gráficas para que veáis, pues, si dibujo la kurtosis respecto a la desviación estándar, parece que estos valores de aquí serían los extremos. Si dibujo el pico a pico respecto a la desviación estándar, serían estos de aquí, no sé. A ojo, sí que parece que hay un grupo, un clúster, que serían los valores válidos de la señal de pulso y otros que no. ¿Vale? Usar un clustering en Python también es muy sencillo. Aquí simplemente estoy pasando todos aquellos cálculos de desviación estándar, kurtosis y demás a un data frame de pandas.
tengo un paso intermedio que es la normalización de valores, ¿vale? Para que la escala de estas características no afecte tanto a la manera como se agrupan los puntos. Y luego estoy usando un algoritmo de clustering que se llama DBSCAN, ¿vale? Tiene dos parámetros, una epsilon que controla realmente cómo, cuán de cerca deben estar dos puntos para que estén considerados en el mismo grupo, por decirlo así, y un número mínimo de muestras que tiene que tener un clúster, ¿vale? 0,5 es el valor por defecto, si no me equivoco, y está puesto explícitamente, pero... ¿vale? Y esto es algo que sí que según la aplicación habría que ajustar, y esto también dependiendo del número de datos, ¿vale? Esto suele ser también manual, como en otras aplicaciones que se han visto, ¿vale? Pero simplemente ajustamos ese modelo a los datos que tenemos y haciendo una gráfica vemos que nos ha encontrado un grupo y ha marcado como valores extremos, como anomalías, más de los que yo hubiera marcado a ojo en aquellas gráficas que veía antes. Como cada uno de estos valores está asociado a un segmento temporal, yo puedo ir hacia atrás y aquí hay un poco más de código para dibujarlo, pero en verde tengo los segmentos que me ha encontrado el clúster, ¿vale? Esto en amarillo es lo que yo había marcado manualmente. Este primer tramo está muy bien. Y aquí fijaos que me ha encontrado incluso una parte que no es exactamente un latido, ¿vale? De los que se veía en el pulso. Bueno, no sé. Creo que es una detección bastante buena y que no cuesta nada de ejecutar, ¿eh? No, fijaos en los tiempos de ejecución para toda la señal. O sea, tarda 2 segundos en dibujar, pero 15 milisegundos en calcular, ¿no? O menos, 245 milisegundos aquí. O sea, es algo realmente muy sencillo de aplicar con un algoritmo de clustering de estos que están disponibles en las librerías de Python. Hay otros métodos. Optics es un algoritmo que generaliza DBSCAN, y otros un poco más elaborados como los supervector machine de una clase o los isolation forest, que también funcionan muy bien, incluso con casos más complicados que este. Pero todo esto lo tenéis ya por defecto en scikit-learn, o sea que se puede aplicar directamente. Vale, y por último, y voy a ir un poco rápido para no alargarme mucho, os quería presentar una aplicación de las que sí que hemos publicado en el grupo, ¿vale? Desde hace tiempo estamos colaborando con el Hospital Sant Joan de Déu y el servicio de la unidad de epilepsia, y ahí tienen alrededor de 6 pacientes al año de casos complicados de epilepsia infantil refractaria. Son niños que acaban necesitando implantación de electrodos intracraneales, a los cuales hay que hacerles todo un estudio preoperatorio para saber si se van a poder operar o no. La lesión puede estar afectando áreas que son fácilmente, entre comillas, lo de fácil, que se pueden operar y extraer, y otras que no son operables. ¿Cómo se decide eso? Pues hay todo un estudio de varios días en el que se registra el electroencefalograma con las diferentes agujas que se han introducido, y uno de los marcadores más novedosos que se utilizan son las oscilaciones de alta frecuencia. Se suelen clasificar en dos tipos: las de muy alta frecuencia, entre 200 y 500 hercios, los fast ripples, que sí que están muy asociados con las lesiones que genera la epilepsia, y los ripples de más baja frecuencia, entre 80 y 200, que son menos específicos, pero más fáciles de ver y de registrar, ¿vale? Para registrar fast ripples se requieren equipos mucho más caros, mucha más capacidad de almacenamiento. No todos los hospitales tienen este tipo de equipos. Entonces,
hay mucho interés en ver si se puede detectar, si se puede saber lo mismo con las oscilaciones entre 80 y 200. ¿Qué fue lo que hicimos en el grupo? Pues, después de detectar estas oscilaciones, estos ripples, y los tenéis en un ejemplo de datos que os he pasado, sabemos en qué lugar del cerebro se han registrado estas oscilaciones y los comparamos con lo que han marcado los médicos que podría ser el área de la lesión que está causando la epilepsia. ¿Vale? Tengo aquí puesto así en amarillo que este marcado por los médicos sería nuestra validación, por decirlo así, pero hay muchas zonas que a lo mejor serían de la lesión y los médicos no han podido ver porque no se observa en el trazado, es demasiado pequeño, está enmascarado por ruido. O sea que hay que tomarlo también un poco entre comillas, ¿vale? Lo que han marcado los médicos seguro que está bien, pero puede no ser todo. Podemos detectar más o menos con nuestros algoritmos, ¿vale? Entonces, fijaos que a nivel de señal tampoco es fácil saber si este es patológico y este es fisiológico o no. ¿Vale? Los espectrogramas dan un poco más de información, pero no mucha más. Entonces, bueno, si trabajamos con una estrategia también para aplicar clustering después, cargando los datos y mostrando lo que tenemos, aquí usamos solo dos características, amplitud y frecuencia. ¿Vale? Como tienen una distribución muy asimétrica, lo que se utiliza normalmente es una transformación, por ejemplo, logarítmica, para que queden un poco más bonitas, más bonita la distribución de puntos. ¿Vale? Y aquí tenemos, en naranja serían los que sabemos seguro porque los médicos han marcado que pertenecen a la lesión y en azul los que no. Entonces aquí vamos a usar otro tipo de clustering diferente basado en Gaussian Mixed Models, que además de decirnos si un punto pertenece a un clúster o a otro, nos da una probabilidad de pertenencia. Entonces, lo que tengo aquí, tenéis el código para hacerlo. Para un paciente esto sería lo que nos marca un epileptólogo experto y esto es lo que es capaz de darnos el clustering para dos grupos, dos gaussianas ajustadas a estos datos. ¿Vale? En algún caso es más o menos bonito, hecho para todos, pues hay un poco de todo. ¿Vale? Como el método intenta ajustar dos grupos, pues pasan cosas de estas, ¿no? Sí que están bien colocados, pero a lo mejor hay más puntos que pertenecen a un grupo de los que tocaría. Tampoco conocemos la verdad al 100%. Entonces, la estrategia en este caso es obtener estos grupos y evaluar qué está pasando con respecto a la verdad que conocemos, ¿no? Aquí está hecho para todos los pacientes que están en este ejemplo. ¿Vale? Aquí tengo cierto código, pero quería llegar al final, que es esta parte de aquí. Fijaos que si yo acepto como válidos las oscilaciones con una probabilidad del 50% de estar en el área marcada por los médicos, pues tengo un 99% de los patológicos están bien identificados, pero los no patológicos no llegan al 70%. Si incremento este límite de probabilidad hasta un 90%, los patológicos no los identifico mal, pero aumento mucho la detección de los fisiológicos. ¿Vale? En la mayoría de casos. Hay algún paciente en el que no es exactamente así, pero en casi todos aumento mucho la detección de los fisiológicos. ¿Y esto por qué es bueno? Pues porque descartar los fisiológicos, ¿vale? Que sería lo que nos pasa en esta imagen de la izquierda, en el análisis de la zona epileptogénica. Fijaos que aquí hay muchas zonas que podrían ser las causantes de la epilepsia. El ser capaces de restringir este clustering para que me identifique únicamente
los que realmente son patológicos, aunque me equivoque en algunos, pero que tenga pocos y muy buenos, permite llegar, ¿vale? Aquí la zona epileptogénica estaría marcada, no se ve muy bien. A ver, me he pasado aquí. Está marcada con estos circulitos verdes. Las zonas más violetas serían donde hay más eventos de alta frecuencia. En cambio, al restringir el análisis gracias al clustering, sí que nos centramos más. Sigue habiendo algunos, pero con muy poca intensidad, y nos centramos más en la zona que realmente es de interés para el cirujano para poder llegar a controlar o eliminar la epilepsia de estos pacientes. Así que, bueno, más o menos en el tiempo estos eran los ejemplos que os quería compartir. Tenéis el código para jugar y probar cositas con Python. Y bueno, tenéis también mi correo por aquí por si en algún momento tenéis alguna duda o alguna cosa no os acaba de cuadrar para consultarme. Ya, bueno. Supongo que no sé si hay alguna pregunta, pero hasta aquí lo que os quería comentar. Muchas gracias. No voy a preguntar si me echan y yo te quería preguntar que en qué medida es necesario lo que hay detrás del algo. Casi no te oigo, Ramón. Lo que yo quería preguntarte que en qué medida hay que conocer los algoritmos que hay detrás de todo esto. Es interesante conocer, sobre todo en el caso del clustering, conocer las estrategias de agrupación para saber si realmente va a estar agrupando, por ejemplo, los HFOs o los puntos de la serie de datos de una manera que tenga significado para el resultado. ¿Vale? En los clasificadores y demás, en las aplicaciones biomédicas en las que hemos estado trabajando, normalmente, como explicaba Hamid ayer, importa más la interpretación que aumentar la performance, la midas como la midas, en un 2 o un 3%. La interpretabilidad juega mucho. Entonces, conocer la arquitectura de la red o del clasificador que estás usando o cómo el algoritmo de clustering hace las agrupaciones es importante para la interpretación, sobre todo. Sí que es interesante saber qué está corriendo por detrás. A no ser que sea el tema de tu doctorado, ponerse a programar esto o a modificarlo no es muy recomendable, pero sí conocer en qué se basa las ecuaciones que hay detrás, sí. De acuerdo, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, pues agradecerte la participación. Muchas gracias. Y pasaremos al siguiente ponente, que va a explicar